Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer la última planeación en mi bullet journal. Así es, hemos llegado al mes de diciembre, último del 2025. La verdad es que estoy bastante feliz. Lu ya está saludándoles. Se va a tomar su pequeña siesta ahora. Pero bueno, estoy bastante feliz y agradecida porque este año pude lograr subir mis 12 videos completos, Lu. Estoy bastante feliz. Ya que el anterior año, si no mal recuerdo, Pero bueno, les decía que el anterior año me quedé para el mes de septiembre, entonces no pude subir mis videos completos y este año sí, así que estoy muy agradecida, muy feliz conmigo porque es una meta bastante buena para mí. Este mes quise hacer una temática navideña, pero a la vez quería utilizar esta colección de Notebook Therapy, que en sí esta colección la lanzaron a principios de otoño. Ya sé que no es la opción más navideña que puede existir, pero técnicamente seguimos en otoño y aunque personalmente cuando pienso en Navidad pienso en invierno, es algo que al menos ya tengo programado en mi mente y mi solución fue intentar buscar esta manera sutil de darle este toque navideño, pero a la vez utilizar esta colección con sus colores cálidos, muy otoñales. Así que creo que logré un buen resultado, ya lo irán viendo más adelante y estoy 100% segura que esto les va a encantar también a ustedes, ya que ha sido una de mis portadas favoritas y yo sé que siempre lo digo, pero entra en mi top 3 de portadas favoritas de este 2025. Bueno, ahora sí con ello vamos a empezar con este último capítulo en mi bullet journal, pero no sin antes recordarles que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí con ello vamos a comenzar. Les voy a mostrar rápidamente los productos de esta colección de Notebook Therapy que sinceramente ha sido de mis favoritas del año. Lanzaron más productos dentro de esta misma colección, así que si te interesa te estaré dejando el link directo a su página para que puedas verlo con más detalle. Para la portada voy a estar usando esta paleta de colores en tonos neutros y cálidos y añadiré algún pop de color para darle más vida. Empecé con un fondo rayado con un tono amarillo mostaza. Esta portada de hecho me recuerda muchísimo a la que hice para el mes de julio, que ya sabes que fue una de mis favoritas, diría que mi top 1, y por eso quise hacer algo parecido esta vez, pero con una vibra más acogedora y navideña. Cuando terminé de dibujar el fondo, empecé a dibujar mi cuadro o marco, pero esta vez quise agregarle un moñito en la parte de arriba para darle un toque más lindo. Y como esta colección es muy otoñal, hice varios doodles navideños usando la misma paleta de colores de la colección de Notebook Therapy y siento que logré juntar bien estas dos ideas que tenía en mente. Van a ver que por momentos se asoma mi pequeña Lu y es que desde el mes pasado creció bastante y ahora está muy activa. Le encanta picar todo lo que tengo en el escritorio y algunas cosas no me molestan, pero hay otras que de verdad no quiero que toque y se vuelve todo un caos. ¿Y saben qué es lo peor? Que le compro juguetes especiales para ella y aún así prefiere 1000 veces mi papelería, pero bueno. Y aunque la vean bien tierna y chiquita, es brava, no le gusta que la acaricien, pero ama los besos. Ella es así de extremista. Y por cierto, todavía no sé si es hembra o macho hasta que cumpla aproximadamente 7 meses, pero yo siento que es niña porque es súper territorial con sus juguetes. Ya parezco mamá presumiendo a su criatura. Pero bueno, sigamos con la portada. Para nuestro dibujo principal voy a hacer un osito de peluche que para mí es lo más tierno y navideño que existe. Me encanta cómo quedó, estuve experimentando un poco con luces y sombras para darle un acabado más pulido y como ya es costumbre olvidé grabar una parte importante que sería el pino del fondo, pero dentro de lo que cabe es algo sencillo, únicamente usé un color verde claro y le agregué algunos palitos como para darle un poquito de textura. Después de eso me puse a pintar el resto, que sería el fondo del pino, el piso y algunos doodles extra como las esferas, y aunque la portada se vea muy trabajada, en realidad no lo es. De hecho ha sido de las que menos tiempo me han llevado a hacer y eso me encanta. Para la hoja de inspiración dibujé una tira con esferas navideñas y la decoré usando las cintas de Notebook Therapy. La primera la puse al final de la hoja, recortando el fondo para quedarme solo con el dibujo de la mesita y los personajes, y con la segunda cinta, como son tipo postales, solo usé 2 y las coloqué dispersas en la página. Y bueno, así quedaría la portada. Yo estoy encantada con el resultado, sin duda se va directo a mis favoritas.
Vamos a pasar a mi siguiente hoja, que ya saben que es una mezcla de todo un poco. Me encanta decorarla con hojas decorativas, sticky notes y washi tapes. Y como es el último mes del año, ando en modo relajada, así que en esta página que normalmente ya es libre, ahora lo es el doble. Solo dejo este espacio para notas, pendientes, ideas, básicamente todo lo que vaya surgiendo y no tenga dónde apuntarlo. Por cierto, ¿cómo van ustedes con el cierre del mes? Siento que diciembre es perfecto para afinar las metas del siguiente año y ver cómo te fue en este. Se podría decir que es como una mini retrospección de lo bueno y no tan bueno. Sin duda es un mes que a mí personalmente me motiva muchísimo. Bueno, también en enero uno se empieza a sentir con esta actitud de afinar metas, pero personalmente siento que esa energía ya se empieza a sentir desde diciembre y yo diría a finales de noviembre. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a pasar a mi última hoja, que es la de mi planeación semanal. Voy a hacer un diseño horizontal que ya saben que es de mis favoritos. Y amigas, les prometo que Lu tiene sus juguetes y su comida a la mano, pero le encanta aparecer en cámara. ¿Y qué le hacemos? Lo malo es que después me arruinó un poquito la hoja, luego les mostraré para que puedan verlo. Pero bueno, empecé haciendo un pequeño marco en la parte de abajo de la hoja y ahí fui dividiendo los espacios para los días de la semana. Es un diseño súper fácil de hacer y recalco esto porque siempre les digo que mis planeaciones son sencillas, pero aún así suelo tardarme entre 1 o 2 horas en hacer todo completo y esta vez fue menos de 1 hora, así que sí, esta planeación en general fue una express y de las que más me han gustado. Y ya estamos a finales de año, así que puedo hacer mi lista de favoritos y sin duda esta portada junto a la de julio y la de marzo entran en mis favoritas. En la parte de arriba dejé un espacio para notas extra o si ustedes quieren igual pueden usarlo para un pequeño registro de hábitos de la semana. La verdad es algo que estoy considerando mucho para mis próximas planeaciones. También decoré con algunos stickers y sellos y eso sería básicamente todo para esta planeación semanal. Justo aquí fue cuando quise llenar de besitos a Lu y me dejó tremendo regalito, así que ya se volvió un básico en mi escritorio tener a la mano las toallitas desinfectantes también. Se llegó a manchar un poquito la hoja y tuve que taparlo con algunos stickers, pero bueno, qué mejor forma de cerrar este mes. Este sería el resultado final de mi bullet journal para el mes de diciembre. Esta planeación entra directo a mi top 3 del año. Me encantó el reto de usar la colección de Notebook Therapy que tiene ese toque otoñal, pero irla adaptando a estas vibras navideñas. ¿Ustedes qué opinan? A mí personalmente se me hace muy linda y acogedora. Ya quiero empezar a hacer mis próximas planeaciones semanales con esta misma temática. Y antes de irme les adelanto que el próximo video será la configuración de mi bullet journal para 2026 y por supuesto si tienen sugerencias sobre cómo debería decorarlo, no duden en dejarme sus ideas en los comentarios. Eso sería todo por el video de hoy, espero que te haya gustado y lo hayas disfrutado tanto como yo. Recuerda que en la descripción del video te estaré dejando los links de todos los productos que usé junto a mis códigos de descuento por si les interesa. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal, no olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.